curiosità, sapete che anche questo obelisco è consacrato? Questo obelisco una volta si trovava nella schiena del centro di Nerone, quindi di là, dove Pietro e i primi cristiani si sono marciati. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano les damos un saludo muy fraterno. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos la fraternal bienvenida a esta transmisión en directo de la oración del Vía Crucis desde la Plaza de San Pedro en este Viernes Santo 10 de abril. Saludamos a todos los que se unen a esta transmisión a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube y por el portal vaticannews.va y por Facebook Live. Reciban un saludo muy cariñoso, especialmente las personas que están padeciendo el coronavirus. Todos nos estamos cuidando y es por eso que esta celebración del Vía Crucis es sin participación de fieles, solamente las mínimas personas que están allí para poder desarrollar este acto de devoción muy acendrado en la Iglesia Católica. Ya en los primeros siglos del cristianismo, muchos peregrinos recorrían Tierra Santa, visitando los lugares de la pasión de Cristo. Ya en el siglo XV hay registros de esta devoción que contempla 14 estaciones distintas. El Vía Crucis de hoy estará representado por dos grupos de 5 personas cada uno. El primero corresponde a las personas que están ligadas a la Casa de Reclusión Due Palazzi de Padua. Es un centro penitenciario y la pastoral que se desarrolla en ese lugar se ha encargado de preparar las meditaciones por petición del Papa Francisco. El segundo grupo, que recorrerá el Vía Crucis, estará constituido por personal sanitario de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, personas que actualmente están trabajando en la primera línea de combate del coronavirus, arriesgando su vida a diario por salvar a aquellas personas que se baten entre la vida y la muerte ante esta epidemia. Hoy el Vía Crucis comienza junto al obelisco que está en medio de la Plaza de San Pedro y lo rodeará durante 8 estaciones, y luego se avanza hacia el lugar de la plaza que se llama El Abanico. Allí habrá 4 estaciones. Al final del abanico, ustedes verán, está el crucifijo de San Marcelo, que ha presidido todas las celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa. Allí estará también la 12ª estación. En el centro de este abanico está la 13ª, mientras que ya sobre la plataforma de la Plaza de San Pedro, en el atrio de este lugar, estará la 13ª. La 14ª, me corrijo. Todo este itinerario está marcado por antorchas en el suelo, un signo también de que el camino de cruz es un camino de luz, en la esperanza de Jesucristo, que vence a la muerte porque el amor es más fuerte. Hace alrededor de 1 hora y media ha terminado aquí en el Vaticano la celebración de la liturgia de Viernes Santo, la Pasión del Señor y la Adoración de la Cruz, una celebración litúrgica presidida por el Santo Padre Francisco y en la cual participaron presencialmente muy pocas personas, las mínimas para poder llevar a cabo esta celebración litúrgica. El Papa así da una señal de responsabilidad para que nos cuidemos todos de cara al coronavirus, pero también aquella cercanía que ha querido experimentar desde hace un mes, abriendo todas las celebraciones de la Santa Sede para que las personas puedan seguirla desde sus hogares. Ya está todo listo aquí en la Plaza de San Pedro y en el obelisco, al centro de la misma, están las personas con las antorchas encendidas para comenzar esta devoción del Vía Crucis. Por medio de la palabra de Dios y de las meditaciones, recorreremos las estaciones de la pasión y muerte de Cristo. Cuando el reloj marca las 9 de la noche en Roma,
nos disponemos de corazón para iniciar este momento de oración. Le meditazioni della Via Crucis quest'anno Las meditaciones del Vía Crucis de este año son propuestas por la Capellanía de la Casa de Reclusión Due Palazzi de Padua. Aceptando la invitación del Papa Francisco, 14 personas meditaron sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, haciéndola actual en sus propias vidas. Entre ellos hay 5 prisioneros, una familia víctima de un crimen de asesinato, la hija de un hombre condenado a cadena perpetua, una educadora de prisiones, un magistrado de libertad incondicional, la madre de una persona detenida, una catequista, un fraile voluntario, un oficial de la policía de prisión y un sacerdote acusado y finalmente absuelto por la justicia después de 8 años de juicio ordinario. Acompañar a Cristo en el camino de la cruz con la voz ronca de las personas que habitan en el mundo de la prisión es una oportunidad para ser testigo del prodigioso duelo entre la vida y la muerte, descubriendo cómo los hilos del bien se entrelazan inevitablemente con los del mal. Contemplar el Calvario desde detrás de las rejas es creer que una vida entera puede jugarse en pocos momentos, como le pasó al buen ladrón. Basta con llenar esos momentos con la verdad, el arrepentimiento por el pecado cometido, la convicción de que la muerte no es para siempre, la certeza de que Cristo es el inocente injustamente burlado. Todo es posible para los que creen, porque incluso en la oscuridad de las cárceles resuena el anuncio lleno de esperanza. Nada es imposible para Dios. Si alguien le da la mano, el hombre que fue capaz del más horrendo crimen puede ser el protagonista de la más inesperada resurrección. Ciertamente, incluso cuando se narra el mal y el sufrimiento, se puede dejar espacio a la redención, reconociendo en medio del mal el dinamismo del bien y darle espacio. Así es como el Vía Crucis se convierte en un Vía Lucis. Los textos, recogidos por el capellán padre Marco Pozza y la voluntaria Tatiana Mario, fueron escritos en primera persona, pero se decidió no poner el nombre. Los que participaron en esta meditación quisieron prestar sus voces a todos aquellos en el mundo que comparten la misma condición. Esta noche, en el silencio de las prisiones, la voz de uno quiere convertirse en la voz de todos. Se escucha la antífona cantada que dice: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dio, Padre onnipotente, Oh Dios, che in Gesù Cristo, tuo Padre Figlio, hai Todopoderoso, assunto le piaghe que en tu e i Hijo fallimenti Jesucristo asumiste dell'umanità, las llagas oggi ho y il los coraggio di sufrimientos de la supplicare, humanidad, come il ladrone hoy pentito, tengo la valentía de ricordati di suplicarte me. como el ladrón Sto arrepentido, qui, acuérdate solo de davanti mí. a te, Estoy nel aquí, buio di questo solo carcere, ante ti, en la povero, oscuridad de esta nudo, cárcel, affamato, pobre, disprezzato. desnudo, hambriento y E ti despreciado, chiedo di versare sulle y te mie pido que ferite derrames sobre mis l'olio del heridas perdono e della el aceite del consolazione, perdón y del e il vino consuelo, d'una fraternità y el vino de che una risalda il fraternidad cuore. que reconforta el corazón. Curami con la tua grazia, Sáname e con tu insegnami a gracia y sperare enséñame a nella esperar disperazione. en la Mio desesperación. Signore e mio Señor Dio, mío y Dios io mío, credo. yo creo. Aiutami nella mia Ayúdame incredulità. en mi incredulidad. Continua, Padre misericordioso, Padre a misericordioso, confidare in me, sigue confiando en a mí, darmi una sempre dándome nuova siempre opportunità, una nueva ad oportunidad, abbracciarmi nel tuo abrazándome infinito amore, en tu amor con il tuo infinito, aiuto con tu e il ayuda dono dello y el don del Spirito Espíritu Santo. Anch'io Yo también sarò capace seré di capaz de riconoscerti reconocerte e di servirti y de nei miei servirte fratelli. en mis hermanos. Amén. Prima stazione. Primera estación. Gesù è condannato Jesús es condenado a muerte. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Pilato Lucas. parlò loro di nuovo, Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a ma Jesús, essi urlavano, pero ellos seguían "Crucifígilo, gritando, crucifígilo". crucifícalo, Ed egli crucifícalo. per la terza volta Por tercera vez les disse loro, dijo, "Ma che male ha pues, fatto costui? ¿qué mal ha hecho Non este ho hombre? trovato in lui nulla No he encontrado en che él meriti la ninguna morte. culpa que merezca la Comunque, muerte, lo punirò así que le e lo daré un rimetterò escarmiento in libertà". y lo soltaré. Essi però insistevano a Pero gran ellos voce, se le echaban chiedendo che encima, venisse crocifisso. pidiendo a gritos que E lo le loro crucificara, grida crescevano. e iba creciendo su Pilato griterío. allora decise Pilato che la loro entonces richiesta sentenció venisse que se eseguita. realizara lo que pedían. Rimise in libertà Soltó al colui que le era stato reclamaban, messo in prigione al que había per rivolte e estado en omicidio, cárcel por poiché revuelta essi y le homicidio, chiedevano, y a e Jesús consegnò se lo Gesù entregó a al su loro voluntad. volere. Tante volte nei tribunali e nei giornali Muchas veces en los tribunales y en los periódicos resuena ese grito, crucifícalo, È crucifícalo. un grido che Es ho un sentito grito anche su di que me. también escuché Sono referido a stato mí. condannato assieme Fui a mio condenado padre junto con mi alla padre pena dell'ergastolo. a la pena de cadena La mia perpetua. crocifissione Mi è crucifixión iniziata quando ero comenzó bambino. cuando era niño. Se ci penso, Si pienso en mi ello, vedo rannicchiato sul me pulmino veo acurrucado en el autobús que me llevaba a la escuela, per la mia marginado por mi tartamudez, senza nessuna sin relazione. relacionarme con nadie. Ho iniziato a lavorare Comencé quando ero a piccolo, trabajar desde pequeño senza poter studiare. sin tener posibilidad de estudiar. L'ignoranza La ha ignorancia avuto la meglio sulla pudo mia más ingenuità. que mi ingenuidad. Il bullismo poi ha Después, rubato el sprazzi acoso di le robó infanzia destellos de a quel infancia bambino nato nella a aquel Calabria niño nacido negli anni en 70. Calabria en los años 70. Somiglio Me parezco más a Barrabás que a Cristo. Eppure la Y sin condanna più embargo, feroce rimane la quella condena della más mia feroz coscienza. sigue siendo la de mi propia Di conciencia. notte apro gli occhi De noche abro los e ojos cerco y busco desesperadamente una luz che illumini que ilumine la mi mia historia. Quando rinchiuso Cuando in estoy cella, encerrado en la rileggo le celda pagine y della releo Passione las di páginas Cristo, de la Pasión de Cristo, scoppio nel pianto. comienzo a llorar. Dopo 29 anni di galera, Después de 29 non ho años ancora en la perduto cárcel, la aún capacità di no he piangere, perdido la capacidad de di llorar, vergognarmi della mia de storia avergonzarme de mi passata, historia pasada, del male compiuto. del mal cometido. Mi sento Barabba, Me siento Pietro e Barrabás, Pedro y in Judas un'unica persona. en una única persona. Il passato è qualcosa di cui provo ribrezzo, Me da asco el pasado, che è la aun mia sabiendo que es mi propia historia. Ho vissuto anni Viví sottoposto al años regime restrittivo sometido al régimen de del aislamiento 41 bis, previsto e por mio el padre artículo è 41 bis morto de la ley rispetto del sistema della penitenciario stessa italiano, condizione. y mi padre murió bajo esas mismas Tante condiciones. volte di notte Muchas veces de l'ho noche sentito piangere in lo giro. oía llorar en la celda.
Lo faceva di nascosto, Lo hacía a escondidas, ma io me ne accorgevo. pero yo me daba cuenta. Eravamo entrambi nel Ambos buio estábamos profondo. en una oscuridad profunda, In quella non vita, pero però, en esa no ho vida sempre cercato un qualcosa siempre busqué che algo fosse vita. que fuera vida. È strano a dirsi, Es extraño decirlo, ma il carcere pero la è cárcel stato la mia fue salvezza. mi salvación. Se per qualcuno sono No me ancora enfado Barabba, si soy todavía Barrabás para alguien. avverto nel cuore Percibo che en el quell'uomo corazón innocente, que ese condannato hombre come me, inocente, è venuto a condenado como cercarmi yo, in carcere vino a buscarme per a la educarmi cárcel alla vita. para educarme a la vida. Es el testimonio de un hombre condenado Nonostante a le cadena forti grida perpetua. che ci distolgono, Señor Jesús, a pesar de los fuertes gritos que nos distraen, te vislumbramos entre la multitud de cuantos vociferan que debes ser crucificado, y tal vez entre ellos estamos también nosotros, inconscientes del mal que podemos llegar a ser capaces. Desde nuestras celdas queremos pedir a tu Padre por quienes, como tú, están condenados a muerte y por cuantos quieren reemplazar todavía tu juicio supremo. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, amante Oh della Dios vita, que amas la vida, che nella riconciliazione siempre nos das ci doni una sempre nueva nuova oportunidad opportunità a través de la per gustare della tua reconciliación infinita para que misericordia. gustemos tu infinita misericordia. Supplichiamo Te suplicamos que infundas en nosotros el don de la sabiduría para que consideremos a cada hombre y a cada mujer como templo de tu espíritu y respetemos su dignidad inviolable. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Oramos el Padre Adveniat nuestro. Regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. La cruz es llevada en este momento por Michele, un ex detenido de la cárcel de Dos Palacios. Gesù Segunda è estación. caricato della croce. Jesús con la cruz a cuesta. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. En esta segunda estación escucharemos la meditación preparada por dos padres cuya hija fue asesinada. Dal Vangelo secondo Marco. Del Evangelio según San I Marcos. soldati lo condussero dentro Los il soldados se lo cortile, llevaron al cioè nel interior del pretorio. palacio, al pretorio, Convocarono tutta la y truppa. convocaron a toda la Lo vestirono compañía. di porpora, Lo vistieron de púrpura, intrecciarono le pusieron una corona de espinas e gliela misero que habían attorno al capo. trenzado Poi presero y a después salutarlo. comenzaron a Salve, hacerle Rey el dei saludo, Giudei. E salve, gli rey de percuotevano los il capo con judíos. una canna, Le golpeaban la gli cabeza con sputavano una addosso, caña, e le piegando le escupían ginocchia, y doblando las si rodillas prostravano davanti se a postraban lui. ante él. Dopo essersi fatti Terminada la beffe di burla, lui, lo Le spogliarono quitaron della la púrpura e gli fecero y le indossare le pusieron sue vesti. su ropa Poi lo y condussero lo sacaron fuori per afuera crocifiggerlo. para crucificarlo. In quell'estate orribile, En ese verano la nostra horrible, vita di genitori nuestra vida de è morta padres assieme a quella murió junto delle nostre a la due de figlie. nuestras dos hijas. Una è stata ammazzata Una con la fue luce del asesinada cuore con su mejor per la amiga violenza cieca por di la un uomo violencia senza ciega de un pietà. hombre sin piedad. L'altra, La otra, sopravvissuta per que miracolo, sobrevivió de milagro, è stata privata per fue sempre privada para del siempre suo sorriso. de su sonrisa. La nostra è stata una vita di sacrificio Nuestra vida ha sido una vida de sul lavoro sacrificios, e sulla famiglia. cimentada en el trabajo y la Abbiamo familia. insegnato ai nostri figli Enseñamos a il nuestros rispetto hijos per l'altro el e respeto por el valore otro del servizio y el valor del verso servicio chi è più povero. hacia el que es más pobre.
Spesso ci chiediamo A menudo nos perché preguntamos, proprio a noi questo male ¿por qué a che ci ha nosotros travolto este mal que nos ha non devastado troviamo pace? no encontramos paz? Neppure la giustizia in cui Tampoco la abbiamo justicia, sempre creduto en la que siempre è hemos stata creído, in grado di fue lenire capaz de le curar las ferite più heridas profonde. más profundas. La nostra condanna alla Nuestra condena sofferenza al sufrimiento resterà fino durará alla fine. toda la vida hasta el Il final. tempo non ha alleviato il peso El della tiempo croce no ha che ci hanno aliviado el messo peso sulle de la spalle. cruz que nos pusieron sobre los Non hombros. riusciamo a dimenticare No logramos chi oggi olvidar non c'è più. a quien hoy ya no está. Siamo anziani, Somos sempre ancianos, più indifesi, cada siamo vez más vittime del desvalidos peggiore dolore y che somos esiste. víctimas del peor dolor que puede existir, Sopravvivere alla morte di una figlia sobrevivir a la muerte de una hija. è difficile da dirsi. Es difícil Ma nel decirlo, momento in cui la pero en el momento disperazione en que sembra parece prendere que il la sopravvento, desesperación toma el il control, Signore, el in Señor modi diversi, nos sale al ci viene encuentro incontro, de diferentes donandoci maneras, la grazia di dándonos la amarci gracia de come amarnos sposi, como esposos, sorreggendoci sosteniéndonos l'uno el all'altro, uno al otro, pur con fatica. a pesar de las dificultades. Lui ci invita a tenere aperta Él nos invita la a porta tener della nostra abierta la casa puerta al de più nuestra debole, casa al al más débil, disperato, al desesperado, accogliendo chi bussa acogiendo a anche quien solo llama per aunque un solo piatto di sea pasta. per un plato de sopa. Avere fatto della carità Haber hecho de la il caridad nostro nuestro comandamento mandamiento è per noi es una para forma di nosotros salvezza. una forma de salvación. Non ci vogliamo arrendere No al queremos rendirnos ante el mal. male. L'amore di Dio, En infatti, efecto, è el amor de capace Dios di es capaz rigenerare la de vita regenerar perché la vida prima porque di noi antes que il suo nosotros, figlio Gesù su Hijo ha Jesús sperimentato experimentó el dolor per humano poterne sentire para poder sentir la giusta ante el compassione. mismo la justa compasión. Signore Gesù, ci fa tanto Señor male Jesús, vederti percosso, nos hace deriso tanto e mal verte spogliato, golpeado, despreciado y vittima despojado, innocente víctima di una inocente crudeltà disumana. de una crueldad In inhumana. questa notte di En dolore esta noche de dolor ci rivolgiamo nos dirigimos supplichevoli al Padre suplicantes a tu tuo per Padre affidargli para tutti confiarle coloro a todos che los hanno que han subito sufrido violenze violencias e iniquità. e injusticias. Preghiamo. Oremos. O Dio, nostra giustizia e redenzione. Oh Dios, justicia y redención nuestra, que nos diste a tu único Hijo, glorificándolo en el trono de la cruz, infunde tu esperanza en nuestros corazones para reconocerte presente en los momentos oscuros de nuestra vida. Consuélanos en toda aflicción y sosténnos en las pruebas mientras esperamos tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Pater noster, Oramos con el qui es in Padre celis, nuestro. sanctificetur nomen tuum, Adveniat adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Terza stazione. Tercera estación. Gesù cade per la prima Jesús volta. cae por primera vez y el testimonio será el que escucharemos de una persona encarcelada en este momento. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Dal libro del profeta Isaia. Del libro del profeta Isaías. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimábamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él.
Sus heridas nos han salvado. Noi tutti eravamo sperduti Todos come errábamos ovecchie. como ovejas, Ognuno di noi cada seguiva uno la sua siguiendo su strada. camino, Il Signore y el Señor fece ricadere su cargó di lui sobre él l'iniquità di noi todos tutti. nuestros crímenes. È stata la prima volta che sono caduto, Fue la primera vez que caí, ma quella caduta pero è esa stata caída per me fue para mí la morte. la muerte. Ho tolto la vita ad una persona. Le quité la vida a una È persona. bastato un giorno per Un día passare fue da una vita suficiente para pasar de una vida irreprochable a cumplir un gesto que encierra la violación de todos los mandamientos. Me siento la versión moderna del ladrón que implora a Cristo, acuérdate de mí. Más que arrepentido, lo imagino como uno que es consciente de estar en el camino equivocado. De mi infancia recuerdo el ambiente frío y hostil en el que crecí. Bastaba descubrir una fragilidad en el otro para traducirla en una forma de diversión. Buscaba amigos sinceros, buscaba ser aceptado tal como era, sin poder lograrlo. Sufría por la felicidad de los demás, sentía que todo eran obstáculos, me pedían solo sacrificios y reglas que respetar. Me he sentido un extraño para todos y he buscado a cualquier precio mi venganza. No me di cuenta que el mal lentamente crecía dentro de mí, hasta que una tarde sobrevino mi hora de las tinieblas. En un momento, como una avalancha, se desencadenaron dentro de mí los recuerdos de todas las injusticias sufridas en la vida. La rabia asesinó a la amabilidad, cometí un mal inmensamente mayor a todos los que había recibido. Después, en la cárcel, el insulto de los demás se convirtió en desprecio hacia mí mismo. Bastaba poco para acabar con todo. Estaba al límite. También conduje a mi familia al precipicio. Por mi causa perdieron su apellido, el honor. Se convirtieron solamente en la familia del asesino. No busco excusas ni rebajas. Expiaré mi pena hasta el último día, porque en la cárcel he encontrado gente que me ha devuelto la confianza que perdí. Mi primera caída fue pensar que en el mundo no existiese la bondad. La segunda, el homicidio. Fue casi una consecuencia. Yo ya estaba muerto por dentro. Señor Jesús, tú también caíste por tierra. La primera vez es quizás la más dura, porque todo es nuevo. El golpe es fuerte y prevalece el desconcierto. Confiamos a tu Padre, a quienes se cierran en sus propias razones y no logran reconocer las culpas cometidas. Oremos. Oh Dios, que levantaste al hombre de su caída, te suplicamos, ven en ayuda de nuestra debilidad y concédenos ojos capaces de contemplar los signos de tu amor que están diseminados en nuestra vida cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam
La cruz la toma una trabajadora del servicio sanitario de la Santa Sede. Quarta stazione. Cuarta estación. Gesù incontra la Jesús madre. encuentra a su madre. Adoramus te Christe et benedictus. La meditación que escucharemos corresponde a la de la madre de una persona detenida. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Stavano presso la croce di Gesù, Junto a la cruz de sua Jesús madre, estaban su la madre, sorella di sua la madre, hermana de su madre, Maria, madre di María, Cleofa, la de e Cleofás, Maria di Magda. y María, la Magdalena. Gesù allora, vedendo la madre, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, disse alla dijo madre, a su madre: Donna, Mujer, ecco tuo figlio. ahí tienes a tu hijo. Poi disse al discepolo, Luego dijo al discípulo: ecco tua madre. ahí tienes a tu madre. E da quell'ora Y desde aquella il hora discepolo la el accolse discípulo con la sé. recibió como algo Nemmeno propio. per un istante ho provato la Cuando tentazione condenaron a mi di hijo, abbandonare ni mio siquiera figlio por di un fronte alla instante sua tuve la condanna. tentación de abandonarlo. Il giorno dell'arresto, El tutta la día nostra que lo vita è arrestaron, cambiata. toda nuestra vida L'intera cambió. famiglia Toda la è entrata in familia prigione entró con lui. con él en la prisión. Ancora oggi, Todavía il hoy, giudizio della gente el non si juicio de la placa. gente no È se una lama aplaca, affilata. es un cuchillo Le dita afilado. puntate contro tutti noi Los dedos que nos señalan appesantiscono la aumentan el sofferenza sufrimiento che già portiamo que ya nel cuore. llevamos en el corazón. Le ferite crescono, Las con il heridas passare dei empeoran giorni, con el pasar de los días, togliendoci persino il quitándonos hasta la respiración. respiro. Avverto la vicinanza della Madonna. Percibo la cercanía de la Mi aiuta a non Virgen. farmi schiacciare Me ayuda a no dalla dejarme vencer por la disperazione, desesperación, a a soportar la Ho malicia. affidato a lei mio figlio. Encomendé a mi hijo a María. Solamente a Maria Solamente a posso ella confidare le puedo le mie confiar paure, mis miedos, visto che lei puesto que stessa ella le ha misma provate mentre los saliva il experimentó Calvario. mientras subía al In cuor Calvario. suo En su sapeva che il corazón figlio sabía non que avrebbe su avuto hijo no scampo al podría male escapar de la dell'uomo, crueldad del ma non hombre, l'ha abbandonato. pero no lo abandonó. Stava lì, Estaba a allí, condividerne il dolore, compartiendo su dolor, facendogli compagnia con la sua haciéndole presenza. compañía con su presencia. Immagino che Gesù, Imagino que sollevando lo Jesús, sguardo, levantando la incrociasse mirada, i suoi occhi pieni di encontró amore sus ojos e non llenos si de amor sentisse mai solo. y no se sintió nunca Così solo. voglio fare Y también quiero hacer eso anch'io. yo. Mi sono addossata le colpe di Cargué mio con figlio. las culpas de Ho mi chiesto hijo. perdono anche También per le pedí mie perdón por mis responsabilità. responsabilidades. Imploro su di me Imploro la para mí misericordia che solo la una misericordia madre que riesce a solo trovare, una madre puede perché mio experimentar figlio possa para que mi tornare a hijo vivere pueda volver dopo a aver vivir espiato la sua después de haber expiado Prego su di pena. continuo per lui, Rezo perché continuamente por giorno él dopo para que giorno día tras possa día diventare un pueda uomo convertirse en un hombre diverso, capace di distinto, amare nuovamente se capaz de stesso amar e gli nuevamente altri. a sí mismo y a los demás. Signore Gesù, Señor l'incontro Jesús, con tua madre, el encuentro con tu lungo il madre cammino della en el croce, camino de la è cruz forse il più es quizás commovente e el más doloroso. conmovedor y Tra il suo doloroso. sguardo e il tuo, Entre su mirada y la poniamo quello tuya di tutti i ponemos la familiari e gli de amici todos los che si familiares y sentono amigos que se straziati e sienten impotenti destrozados per le sorti e dei propri impotentes por la suerte de sus seres queridos. Preghiamo. Oremos. María, Madre Oh del María, Figlio della Chiesa, Madre de Dios y de la Iglesia, discepola del Figlio tuo, fiel discípula de ci tu Hijo, volgiamo a te nos dirigimos a ti per affidare para al tuo confiar sguardo a premuroso tu mirada e alla amorosa custodia del y al tuo cuore cuidado de tu materno, corazón il maternal grido dell'umanità el grito de la humanidad que gime y sufre mientras espera el día en que se enjugarán todas las lágrimas de nuestros rostros. Amén. Pater noster, qui Oramos es in con el celis, Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quinta stazione. Quinta estación. Gesù
El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Escuchamos el testimonio de una persona detenida. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Con mi trabajo ayudé a generaciones de niños a caminar erguidos. Después, un día, me encontré tirado por tierra. Fue como si me hubieran roto la columna. Mi trabajo se volvió el pretexto de una acusación infamante. Entré en la cárcel. La cárcel entró en mi casa. Desde entonces me convertí en un vagabundo por la ciudad. Perdí mi nombre. Me llaman con el nombre del delito por el que la justicia me acusa. Ya no soy el dueño de mi vida. Cuando lo pienso, me vuelve a la mente ese niño con los zapatos rotos, los pies mojados, la ropa usada. Una vez yo era ese niño. Después, un día, el arresto. 3 hombres uniformados, un rígido protocolo, la cárcel que me traga vivo en su cemento. La cruz que me cargaron en la espalda es pesada. Con el pasar del tiempo, aprendí a convivir con ella, a mirarla a la cara, a llamarla por su nombre. Pasamos noches enteras haciéndonos compañía mutuamente. Dentro de las cárceles, a Simón de Cirene lo conocen todos. Es el segundo nombre de los voluntarios de quien sube a este calvario para ayudar a cargar una cruz. Es gente que rechaza las leyes de la manada, poniéndose a la escucha de la conciencia. Además, Simón de Cirene es mi compañero de celda. Lo conocí la primera noche que pasé en la cárcel. Era un hombre que había vivido durante años en un banco, sin afectos ni ingresos. Su única riqueza era una caja de dulces. Él, aun cuando era goloso, insistió que la llevase a mi mujer la primera vez que vino a verme. Ella comenzó a llorar por ese gesto tan inesperado como afectuoso. Estoy envejeciendo en la cárcel. Sueño con volver a confiar en el hombre algún día, con convertirme en un cireneo de la alegría para alguien. Señor Jesús, desde el momento de tu nacimiento hasta el encuentro con un desconocido que te llevó la cruz, quisiste tener necesidad de nuestra ayuda. También nosotros, como el cireneo, queremos hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas y colaborar con la misericordia del Padre para aliviar el yugo del mal que los oprime. Oremos. Oh Dios, defensor de los pobres y consuelo de los afligidos, protégenos con tu presencia y ayúdanos a llevar cada día el dulce yugo de tu mandamiento del amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Quis est honor qui non flet, Matrem Christi sidere, infanto supplicio. Sexta stazione. Sexta estación. Verónica. La Verónica asciuga il volto enjuga di el Gesù. rostro de Jesús y escucharemos el testimonio de una catequista. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal libro dei Salmi. Del libro de los Il mio Salmos, cuore ripete il tuo invito. oigo en mi corazón, Cercate il mio volto. buscad mi Il tuo rostro, volto, Signore. tu rostro Luce. buscaré, Señor. Non nascondermi No me il tuo volto. escondas tu rostro, Non respingere con no ira il tuo rechaces servo. con ira a tu Sei siervo, tu il mio aiuto. que tú eres mi Non auxilio. lasciarmi. No me deseches, Dio della no mia me salvezza. abandones, Dios de mi salvación. Come catechista, Como asciugo tante catequista, lacrime, enjugo muchas lágrimas, lasciandole scorrere. dejándolas correr. Non si possono arginare le piene No se puede di cuori encauzar el straziati, desbordamiento de los corazones tante volte desgarrados. incontro uomini disperati, Muchas che nel veces buio della encuentro prigione hombres desesperados que, cercano en la un oscuridad perché de la prisión, al male che buscan sembra un loro porqué infinito. al mal que les parece Queste infinito. lacrime Esas hanno il lágrimas sapore della tienen el sconfitta sabor del e fracaso della solitudine, y de la soledad, del rimorso e del della remordimiento mancata comprensione. y de la falta de comprensión. Spesso immagino Gesù in Con carcere frecuencia imagino a al posto Jesús mio. en la cárcel, en mi lugar. Come asciugherebbe quelle lacrime? ¿Cómo enjugaría Come Él placherebbe esas lágrimas? l'angoscia di questi ¿Cómo uomini calmaría la che non angustia trovano de una esos via hombres d'uscita que no a encuentran ciò che una sono salida diventati, a aquello cedendo en lo al que se han convertido sucumbiendo al mal? Trovare una risposta Encontrar è un una esercizio respuesta arduo. es un ejercicio Spesso arduo, incomprensibile a per le menudo nostre incomprensible piccole para e nuestras limitate pequeñas logiche umane. y limitadas lógicas La humanas. strada suggeritami da Cristo El camino que me sugiere Cristo es contemplar esos rostros desfigurados por el sufrimiento senza provarne paura. sin tener miedo. Mi è chiesto di Me restare pide quedarme allí, rispettando a su i loro lado, silenzi, respetando sus ascoltando silencios, il dolore, escuchando su dolor, cercando di guardare buscando mirar oltre il pregiudizio, más allá de los prejuicios. esattamente come Exactamente como guarda con Cristo occhi pieni mira d'amore nuestras le nostre fragilidades fragilità e i nostri limiti. y nuestros límites, Ad ognuno, anche con alle ojos persone recluse, llenos de amor. viene offerta ogni A giorno cada la uno, también a possibilità las personas que están di diventare recluidas, persone se nuove nos ofrece cada día la grazie posibilidad a quello de sguardo che non convertirnos en giudica, personas nuevas ma gracias a infonde esa mirada que no vita juzga, sino que infunde vida y esperanza. e in tal modo Y de le ese lacrime modo, cadute las lágrimas possono diventare derramadas il germoglio pueden di una transformarse bellezza en el che germen era difficile de una belleza anche solo que era immaginare. incluso difícil imaginar. Signore Gesù, Señor Jesús, la Verónica ha avuto la compassione Verónica di te. tuvo compasión de Ha ti, incontrato un uomo encontró sofferente un hombre que e ha estaba scoperto il sufriendo volto di Dio. y descubrió el rostro de Nella Dios. preghiera affidiamo al Padre tuo En la oración gli uomini e le confiamos a tu donne Padre, a dei los nostri hombres tempi, y che mujeres de continuano nuestro ad tiempo asciugare le que lacrime siguen enjugando las di tanti lágrimas nostri de fratelli. muchos hermanos nuestros. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, vera luce, sorgente Oh Dios, della luce, luz verdadera y fuente de la luz, que en la debilidad revelas la omnipotencia y la radicalidad del amor. Imprime tu rostro en nuestros corazones para que sepamos reconocerte en los padecimientos de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pater noster, Oramos con el Padre nuestro. nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis non posset contristai, Christi Matrem contemplari, dolem tecum filium. Settima stazione. Séptima estación. Gesù Jesús cade per la cae seconda por volta. segunda vez. Escuchamos el testimonio de una persona encarcelada. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Gesù Lucas, diceva, Jesús decía, Padre, perdona loro, perdónalos, porque no quello che saben fanno. lo que hacen. Poi dividendo le sue vesti, Después dividieron tirarono a sus sorte. vestidos y los echaron a suerte. Quando passavo davanti a un carcere, Cuando pasaba delante de una mi cárcel, voltavo dall'altra miraba para el otro lado. Tanto io Bueno, non finirò yo mai no da- acabaré nunca ahí dicevo dentro, tra me. me decía a mí mismo. Le volte che lo guardavo, Las veces que la miraba, respiravo malinconia. respiraba tristeza y oscuridad. Mi sembrava di passare Me accanto a parecía un que pasaba cimitero junto a di un morti. cementerio de muertos vivientes. Un giorno poi sono Un día finito después, io, dietro le acabé sbarre, entre las rejas, assieme a mio fratello. junto con mi hermano. Come se non bastasse, Como si no fuera ho suficiente, condotto lì dentro también anche conduje mio allí padre dentro a mi e mia padre madre. y a mi madre. Da paese extranjero La qual cárcel, era, il que era para carcere mí como un diventata la país nostra extranjero, casa. se convirtió en nuestra In una casa. cella stavamo noi En una uomini, celda estábamos nosotros, in un'altra los hombres, nostra madre. en otra nuestra madre. Li guardavo, Los miraba, provavo vergogna di me. sentía vergüenza de mí mismo. Non me la sento più di chiamarmi uomo. Ya no me siento de Stanno poder llamarme invecchiando in hombre. prigione Están per colpa envejeciendo en la prisión por mi mia. culpa. Sono caduto a terra 2 volte. Caí en tierra 2 La veces. prima quando il male La mi ha primera cuando affascinato el mal me e io cautivó ho ceduto. y yo sucumbí. Spacciare droga ai miei occhi valeva più Traficar del lavoro di mio drogas, en padre, mi opinión, che si spaccava valía la más que el schiena trabajo de mi 10 padre, ore al que se giorno. deslomaba 10 La horas al seconda día. è stata La segunda quando, fue dopo cuando, aver rovinato la famiglia, después de haber arruinado a la ho cominciato familia, chiedermi, empecé a preguntarme, chi sono io per Cristo? ¿quién soy yo para que Cristo muoia per me? muera por mí? Il grido di Gesù. El grito de Jesús, Padre, Padre, perdona loro perché perdónalos non sanno quello porque che no fanno. saben lo que hacen. Lo leggo negli occhi. Lo leo en los ojos de mi madre, Si è accollata la vergogna di que tutti i asumió la fuori di vergüenza casa de todos los hombres de la casa para salvar a la e ha il familia. volto di mio padre che di Y tiene el nascosto rostro de mi padre, si disperava in cielo. que se desesperaba de manera escondida en la Solo celda. oggi riesco Solo ahora ad ammettere. soy capaz de admitirlo. In quegli anni En aquellos non sapevo años quello che facevo. no sabía lo que hacía. Adesso che lo so, Ahora que lo con sé, l'aiuto di Dio, con la ayuda de sto Dios, cercando di estoy ricostruire la intentando mia vita. reconstruir mi vida. Lo devo ai miei genitori. Se lo debo a mis padres, Anni fa hanno que messo años all'asta atrás le nostre cose subastaron più care, nuestras cosas perché más non queridas volevano che facessi porque vita di no strada. querían que estuviese en la Lo devo calle. soprattutto a Lo me. debo sobre todo a mí mismo, L'idea che il male pues la continui idea a de que el comandare mal la mia vita siga controlando mi vida insoportabile. es insoportable. È diventata questa Esto se ha la convertido mia via crucis. en mi vía crucis. Signore Gesù, Señor Jesús, sei a terra estás un'altra volta. otra vez caído por tierra, Appesantito dal mio attaccamento fatigado al male, por mi apego al dalla mal, mia paura di por non mi riuscire miedo a no essere lograr una persona ser una migliore. persona mejor. Con fede ci rivolgiamo Con al fe Padre tuo. nos dirigimos a tu Padre Preghiamo per y le tutti pedimos por coloro todos los che que non hanno todavía ancora no han saputo podido sfuggire al huir potere di del Satana, poder de Satanás, a tutto il fascino del delle atractivo sue de opere sus obras e alle sue y de mille sus forme 1000 formas di de seducción. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, che non Oh ci Dios, lasci nelle tenebre, que no nos abandonas en las nell'ombra tinieblas y en las sombras de la della morte. muerte, Sostieni la nostra debolezza, sostiene nuestra debilidad, liberaci dalle catene del líbranos male, de las cadenas del mal proteggici y protégenos con el escudo de tu poder.
para que podamos cantar eternamente tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amen. Amén. Pater noster, Oramos con el Padre nuestro. sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccatis tuae gentis, vidi Jesum in tormentis. Un trabajador de prisiones traspasa la cruz a un operario de la salud. Ottava stazione. Octava estación. Gesù Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Escucharemos el testimonio de la hija de un hombre condenado a cadena perpetua. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Del Luca. Evangelio según San Lucas. Lo seguía Un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que se dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Como hija de una persona detenida, en algunas ocasiones me preguntaron: ¿usted siente gran afecto por su papá? ¿Piensa alguna vez en el dolor que su padre causó a las víctimas? En todos estos años jamás eludí la respuesta. Les digo: cierto, es imposible de dejar de pensar en ello. Después yo también les hago otra pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez que entre todas las víctimas de las acciones de mi padre, yo fui la primera? Hace 28 años estoy cumpliendo la condena de crecer sin padre. Durante todos estos años viví con rabia, inquietud, tristeza. Su ausencia es cada vez más dura de soportar. Crucé Italia de sur a norte para estar a su lado. Conozco las ciudades, no por sus monumentos, sino por las cárceles que visité. Me parece que soy como Telémaco cuando busca a su padre Ulises. Lo mío es un giro de Italia, de cárceles y de afectos. Hace años perdí el amor porque soy la hija de un hombre detenido. Mi madre cayó víctima de la depresión. La familia se derrumbó. Quedé yo, con mi salario escaso, para sostener el peso de esta historia hecha trizas. La vida me obligó a convertirme en mujer sin dejarme tiempo para ser niña. En nuestra casa, todo es un vía crucis. Papá es uno de esos condenados a cadena perpetua. El día que me casé, soñaba con tenerlo a mi lado. También él pensó en mí en ese momento a cientos de kilómetros de distancia. Es la vida, me repito, para darme ánimo. Es verdad, hay padres que por amor aprenden a esperar que los hijos maduren. Yo por amor tengo que esperar el regreso de papá. Para gente como nosotros, la esperanza es una obligación. Señor Jesús, el reproche a las mujeres de Jerusalén lo sentimos como una advertencia para cada uno de nosotros. Nos invita a la conversión, pasando de una religión sentimentalista a una fe arraigada en tu palabra. Te pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, el sufrimiento del abandono, el vacío de una presencia, y por cada uno de nosotros, para que no permitamos que las culpas de los padres recaigan sobre los hijos.
Preghiamo. Oremos. Oh Dio, Padre di ogni bontà, Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandonas a tus hijos en las pruebas de la vida, concédenos la gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pater noster, Oramos con el Padre nuestro. sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nona stazione. Novena estación. Jesús cae por tercera vez y escucharemos el testimonio de una persona que está en la cárcel. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal libro delle Lamentazioni. Del libro de las Lamentaciones. Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando el Señor se lo impone. Ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza. Ponga la mejilla al que lo maltrata y se harte de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre, y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmenso amor. Caerse al suelo no es nunca agradable, pero hacerlo varias veces en repetidas ocasiones, además de no ser agradable, se convierte incluso en una especie de condena, como si ya no se fuera capaz de permanecer en pie. Como hombre, caí demasiadas veces y otras tantas me levanté. En la cárcel pienso a menudo cuántas veces un niño se cae al suelo antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo de que esos son ensayos para los momentos en que caeremos cuando seamos mayores. Desde pequeño experimenté la cárcel dentro de mi casa. Vivía en la angustia del castigo, alternaba la tristeza de los adultos con la despreocupación de los niños. De esos años, recuerdo a la hermana Gabriela, la única imagen alegre. Fue la única que percibió en mí lo mejor dentro de lo peor. Como Pedro, busqué y encontré 1000 excusas a mis errores. Lo raro es que un fragmento de bien siempre permaneció encendido dentro de mí. En la cárcel me convertí en abuelo, me perdí el embarazo de mi hija. Un día a mi nieta no le contaré el mal que cometí, sino solamente el bien que encontré. Le hablaré de quien, cuando estaba caído, me llevó la misericordia de Dios. En la cárcel, la verdadera desesperación es sentir que ya nada de tu vida tiene sentido. En la cumbre del sufrimiento, te sientes el más solo de todos los solitarios del mundo. Es verdad que me rompí en 1000 pedazos, pero lo más hermoso es que esos pedazos todavía se pueden recomponer. No es fácil, pero es lo único que aquí dentro todavía tiene un sentido. Señor Jesús, por tercera vez caes por tierra y cuando todos piensan que es el final, una vez más te levantas.
Con confianza nos ponemos en las manos de tu Padre y le encomendamos a quienes se sienten atrapados en los abismos de los propios errores, para que tengan la fuerza de levantarse y la valentía de dejarse ayudar. Preghiamo. Oremos. Oh Dios, Oh Dios, fortaleza de quien en ti espera, que concedes vivir en paz a quien sigue tus enseñanzas, sostiene nuestros pasos temerosos, levántanos de las caídas de nuestra infidelidad y derrama sobre nuestras heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Pater noster, Oramos con el Padre nuestro. sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Toma la cruz la vicecomisario de la Policía Penitenciaria. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Escucharemos el testimonio de una educadora que trabaja en instituciones penitenciarias. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Como educadora de instituciones penitenciarias, veo entrar en la cárcel a hombres privados de todo, despojados de toda dignidad como consecuencia de las culpas cometidas, de todo respeto en relación a sí mismos y a los demás. Cada día me doy cuenta de que su autonomía disminuye detrás de las rejas. Necesitan de mí incluso para escribir una carta. Estas son las criaturas suspendidas que me confían. Unos hombres indefensos, exasperados en su fragilidad, a menudo privados de lo necesario para comprender el mal cometido. Sin embargo, por momentos se parecen a unos niños recién nacidos que todavía pueden moldearse. Percibo que sus vidas pueden volver a comenzar en otra dirección, dando definitivamente la espalda al mal. Pero mis fuerzas disminuyen día a día. Ser un embudo de rabia, de dolor y de rencores rumiados acaba por desgastar incluso al hombre y a la mujer más preparados. Elegí este trabajo después de que un joven que estaba bajo los efectos de estupefacientes matara a mi madre en un choque frontal. Enseguida decidí responder a ese mal con el bien. Pero aún amando este trabajo, en ocasiones me cuesta encontrar la fuerza para llevarlo adelante. Necesitamos sentirnos acompañados en este servicio tan delicado para poder sostener las numerosas vidas que se nos confían y que cada día corren el riesgo de naufragar.
Señor Jesús, al contemplarte despojado de tus vestiduras, experimentamos incomodidad y vergüenza. En efecto, ante la verdad desnuda, ya desde el primer hombre comenzamos a escapar. Nos escondemos detrás de máscaras de respetabilidad y tejemos ropas de mentiras, a menudo con los jirones deshilachados de los pobres, usados por nuestra avidez de dinero y de poder. Que tu Padre tenga piedad de nosotros y nos ayude con paciencia a ser más sencillos, más transparentes, más auténticos, capaces de abandonar definitivamente las armas de la hipocresía. Oremos. Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despójanos del hombre viejo que pone resistencia en nuestro interior y revístenos con tu luz para ser en el mundo el reflejo de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Sancta Mater Undicesima stazione. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Escucharemos el testimonio de un sacerdote falsamente acusado y absuelto después de 8 años de juicio. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo clavado en la cruz. Como sacerdote, muchas veces medité esta página del Evangelio, y cuando un día me pusieron en una cruz, sentí todo el peso de aquel madero. La acusación estaba hecha de palabras duras como clavos. Se me hizo muy cuesta arriba. El padecimiento se me grabó en la piel. El momento más oscuro fue ver mi nombre colgado fuera de la sala del tribunal. En ese instante comprendí que era un hombre que estaba obligado a demostrar su inocencia sin ser culpable.
Sono rimasto appeso in croce Estuve colgado per 10 en la anni. cruz durante 10 È años. stata la mia via Fue crucis, mi vía crucis, popolata di faldoni, lleno de sospetti, legajos, accuse, ingiurie. sospechas, acusaciones, Ogni injurias. volta nei tribunali Cada vez que iba cercavo a il los crocifisso tribunales, appeso. buscaba el crucifijo allí Lo colgado. fissavo mentre la Lo legge miraba investigava sulla fijamente mia storia. mientras la ley investigaba mi La historia. vergogna per un istante mi ha condotto al La pensiero vergüenza me che llevó por sarebbe un stato instante a la meglio idea de farla pensar finita. que era mejor acabar con Poi però todo, ho deciso pero di luego rimanere decidí il seguir prete che sono siendo sempre el stato. sacerdote que siempre había sido. Non ho mai pensato di Nunca accorciare la pensé croce, en aligerar la cruz, nemmeno quando la ni legge siquiera me lo cuando la ley concedeva. me lo concedía. Ho scelto di sottopormi al Elegí giudizio someterme al ordinario. juicio ordinario. Lo dovevo a me, Lo debía a ai mí ragazzi mismo, che a los ho jóvenes educato que negli anni eduqué del durante los seminario, años de seminario, alle loro famiglie. a sus familias. Mentre salivo il mio Mientras calvario, subía mi li ho calvario, trovati tutti los encontré lungo a la todos strada. a lo largo del camino. Sono diventati i Se miei convirtieron cirenei. en mis Hanno sireneos, sopportato con me il soportaron peso della conmigo croce, el peso de la mi hanno cruz, asciugato me enjugaron tante muchas lágrimas. Assieme a me tanti Junto a di mí, loro muchos hanno de pregato ellos per il rezaron por el ragazzo joven que me acusó. Non smetteremo mai di farlo. Nunca dejaremos de hacerlo. Il giorno in cui sono stato El assolto día con que fui formula piena, absuelto de ho todos los scoperto di cargos, essere più felice descubrí que era más di 10 feliz anni que fa. 10 años atrás. Ho toccato con mano Pude l'azione tocar di con mi Dio nella mano mia vita. la acción de Dios en mi vida. Appeso in croce, Colgado en la il mio cruz, sacerdozio mi sacerdocio si è illuminato. se iluminó. Signore Gesù, Señor il Jesús, tuo amarci fino tu alla amor fine sin límites ti ha por portato nosotros sulla croce. te llevó a la cruz. Stai morendo, Estás muriendo, ma non ti stanchi pero di no te perdonarci cansas de e di perdonarnos darci vita. y de darnos vida. Affidiamo al Padre Confiamos tuo a tu gli Padre, innocenti a los della storia inocentes de la che hanno historia sofferto que un'ingiusta sufrieron condanna. una condena injusta, Risuoni nei que loro resuene cuori en l'eco sus della tua corazones parola. el eco de tu palabra. Oggi sarai Hoy con me in estarás paradiso. conmigo en el paraíso. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, Oh fonte di Dios, misericordia e fuente de perdono, misericordia y de che ti perdón, riveli nelle que te revelas en los sofferenze sufrimientos de la humanidad, Illuminaci con la gracia ilumínanos con la che gracia sborda que dalle brota de llaga las llagas del e crucificado donaci y di concédenos perseverar en la fe durante la noche oscura de la prueba. Per Cristo nostro Por Signore. Cristo nuestro Señor. Amén. Pater noster, Oramos qui con es el in Padre celis, nuestro. sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. La cruz la recibe en estos momentos un trabajador del servicio sanitario de la Santa Sede. 12ª stazione. 12ª estación. Gesù muore in Jesús croce. muere en la cruz. Escucharemos el testimonio de un juez a cargo de administrar la libertad condicional. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Era già Lucas. verso mezzogiorno, Era ya e si como la fece hora buio su sexta, tutta la terra, y vinieron fino las ai tre del tinieblas sobre pomeriggio, toda la tierra perché il sole si hasta era la hora eclissato. nona, porque se Il velo oscureció del el templo sol, si squarciò a el metà. velo del templo se Gesù, rasgó por gridando a medio, gran voce, y disse: Jesús, clamando con voz Padre, potente, dijo: nelle tue mani Padre, consegno en il tus mio manos spirito. encomiendo mi Detto espíritu. questo, Y spirò. dicho esto, expiró.
Come magistrato di sorveglianza, Como juez de vigilancia penitenciaria, qualsiasi no uomo puedo clavar a un hombre, alla sua condanna. a cualquier hombre, en su condena. Vorrebbe dire condannarlo una Sería seconda condenarlo volta. por segunda vez. È necessario che l'uomo Es necesario que el hombre expíe el mal que cometió. No hacerlo sería banalizar sus delitos y justificar las acciones intolerables que realizó, causando a otros sufrimiento físico y moral. Pero una verdadera justicia solo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudarlo a levantarse, enseñándole a captar el bien que, no obstante el mal cometido, nunca se apaga totalmente en su corazón. Solo recobrando su propia humanidad, la persona condenada podrá reconocer esa humanidad en el otro, en la víctima a la que provocó dolor. Este recorrido de recuperación es tortuoso y el riesgo de volver a caer en el mal está siempre al acecho. Pero no existen otros caminos para tratar de reconstruir una historia personal y colectiva. La rigidez del juicio pone a dura prueba la esperanza del hombre. Ayudarlo a reflexionar y a preguntarse por las motivaciones de sus acciones podría convertirse en una ocasión para mirarse desde otra perspectiva. Pero para hacer esto, sin embargo, es necesario aprender a reconocer a la persona que está escondida detrás de la culpa cometida. Así, en acciones, se logra entrever un horizonte que puede infundir esperanza a las personas condenadas y, una vez expiada la pena, devolverlas a la sociedad, invitando a los hombres a volver a acogerlas después de haberlas quizás por un tiempo rechazado, porque todos, aún siendo condenados, somos hijos de la misma humanidad. Señor Jesús, mueres por una sentencia corrompida, pronunciada por jueces inicuos y atemorizados por la fuerza impetuosa de la verdad. A tu Padre confiamos a los magistrados, a los jueces y a los abogados, para que se mantengan con rectitud en el servicio que ejercen a favor del Estado y de sus ciudadanos, sobre todo de los que sufren por una situación de pobreza. Preghiamo. Oremos. Oh Dios, Rey de justicia y de paz, que en el grito de tu Hijo acogiste el grito de toda la humanidad, enséñanos a no identificar a las personas con el mal que cometieron y ayúdanos a percibir en cada uno la llama viva de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pater noster, qui es Oramos in con el celis, Padre nuestro. sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tredicesima stazione. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Escucharemos el testimonio escrito
por un fraile voluntario en la cárcel. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la acusación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Las personas detenidas son desde siempre mis maestros. Hace 60 años que entro en las cárceles como fraile voluntario y siempre bendije el día que por primera vez encontré este mundo escondido. Esas miradas, en ellas comprendí con claridad que yo mismo, si mi vida hubiera tomado otra dirección, hubiera podido estar en su lugar. Nosotros cristianos caemos a menudo en la ilusión de sentirnos mejores que los demás, como si el hecho de poder ocuparnos de los pobres nos diera una superioridad tal que nos convierte en jueces de los demás, condenándolos todas las veces que queramos, sin dar oportunidad de defensa. Cristo, en su vida, eligió y quiso estar con los últimos. Recorrió las periferias olvidadas del mundo, rodeado de ladrones, leprosos, prostitutas y estafadores. Quiso compartir la miseria, la soledad y la turbación. Siempre pensé que este era el verdadero sentido de sus palabras. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Pasando de una celda a otra, veo la muerte que habita en su interior. La cárcel sigue sepultando a hombres vivos. Son historias que ya nadie quiere. A mí, Cristo me repite una y otra vez: continúa, no te detengas, sigue cargándolos en tus brazos. No puedo dejar de escucharlo. Él está siempre, aún en el interior del peor de los hombres, por más manchado que esté su recuerdo. Solo debo frenar mi frenesí, detenerme en silencio delante de esos rostros devastados por el mal y escucharlos con misericordia. Es la única manera que conozco para acoger al hombre, quitando de mi mirada el error que cometió. Solamente así podrá confiar y encontrar la fuerza para rendirse ante el bien, imaginándose distinto de cómo se ve ahora. Señor Jesús, ahora tu cuerpo, deformado por tanta maldad, lo envuelven en una sábana y lo entregan a la tierra desnuda. Esta es la nueva creación. Confiamos a tu Padre la Iglesia, que nace de tu costado abierto, para que nunca se rinda ante el fracaso y la apariencia, sino que siga saliendo para llevar a todo el mundo el anuncio gozoso de la salvación. Oremos. Oh Dios, principio y fin de todo lo creado, que en la Pascua de Cristo redimiste a toda la humanidad. Danos la sabiduría de la cruz para poder abandonarnos a tu voluntad, aceptándola con ánimo alegre y agradecido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quattordicesima stazione. 14ª estación. Gesù è sepolto. Jesús es puesto en el sepulcro. Escucharemos el testimonio de un agente de policía penitenciaria. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Del Evangelio según San Lucas. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. En mi misión de agente de policía penitenciaria, cada día experimento el sufrimiento de quien vive recluido. No es fácil relacionarse con quien fue vencido por el mal y causó enormes heridas a otros hombres, haciendo difíciles tantas vidas. Pero la indiferencia en la cárcel crea más daños aún en la historia de quien fracasó y está pagando su deuda a la justicia. Un compañero que fue mi maestro repetía con frecuencia: la cárcel te transforma. Un hombre bueno puede convertirse en un hombre sádico. Un malvado podría llegar a ser mejor persona. El resultado también depende de mí, y apretar los dientes es esencial para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo, dar otra posibilidad a quien contribuyó al mal. Para lograr esto, no puedo limitarme a abrir y cerrar una celda sin hacerlo con un poco de humanidad. Cada uno tiene su tiempo y las relaciones humanas pueden florecer poco a poco, incluso dentro de este mundo difícil. Esto se traduce en gestos, atenciones y palabras capaces de marcar la diferencia, aun cuando se pronuncian en voz baja. No me avergüenzo de ejercer el diaconado permanente vistiendo el uniforme que llevo con orgullo. Conozco el sufrimiento y la desesperación. Los experimenté siendo niño. Mi pequeño deseo es ser punto de referencia para quienes encuentro detrás de las rejas. Hago todo lo que puedo por defender la esperanza de aquellas personas que se encierran en sí mismas, que sienten temor ante la idea de salir un día y correr el riesgo de ser rechazadas una vez más por la sociedad. En la cárcel les recuerdo que con Dios, ningún pecado tendrá jamás la última palabra. Señor Jesús, una vez más te entregan a las manos del hombre, pero esta vez te acogen las manos amables de José de Arimatea y de algunas mujeres piadosas venidas de Galilea, que saben que tu cuerpo es precioso.
Estas manos representan las manos de todas las personas que nunca se cansan de servirte y que hacen visible el amor del que el hombre es capaz. Este amor es el que justamente nos hace esperar en que un mundo mejor es posible. Solo basta que el hombre esté dispuesto a dejarse alcanzar por la gracia que viene de ti. En la oración, confiamos a tu Padre, de modo particular, a todos los agentes de la policía penitenciaria y a cuantos, de una u otra manera, colaboran en las cárceles. Oremos. Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza y al servicio del que sufre en los innumerables lugares de sufrimiento de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quando corpus tuoi et fatus anime dolentes, paradis in gloria. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando cae la tarde aquí en Roma, concluimos la oración del Vía Crucis, presidido por el Santo Padre Francisco, en esta plaza de San Pedro vacía. Han colaborado en la oración agentes sanitarios y personas que trabajan en la cárcel Due Palazzi de la ciudad del norte de Italia de Padua. Allí, la pastoral penitenciaria preparó las meditaciones que hemos escuchado a lo largo de las 14 estaciones del Camino de la Cruz, aquel camino con que concluyó la pasión de nuestro Señor Jesucristo y llegó a su muerte. Una muerte que no vence, porque nos abrimos a la esperanza de la resurrección.
El Santo Padre ya se ha retirado de la plaza de San Pedro, al igual que las distintas personas que participaron en este camino de la cruz, el Vía Crucis. Al centro de una plaza vacía queda la imagen de Cristo crucificado. Pero al centro de un mundo sediento de sentido de salvación, ese Cristo se transforma en esperanza. Entramos en el silencio santo tras la muerte de Cristo, a la espera de que despunte la aurora de su resurrección. En nombre de todo el equipo de Vatican News que hemos llevado esta transmisión especial, los saludamos fraternalmente. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y les deseo a nombre de todo el equipo un bendecido Viernes Santo lleno de esperanza. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.